El bebedor europeo. La cerveza y el vino no eran la solución. Nací en Europa, concretamente, en Alsacia, poco después de pasar a ser territorio alemán, y prácticamente crecí con el buen vino del Rin, alabado en cantos y cuentos. Mis padres tenían una vaga idea de hacerme sacerdote, y así, por varios años, asistí a la escuela franciscana de Basilea, en Suiza, justo al otro lado de la frontera, y a unas 6 millas de casa. Pero, a pesar de ser un buen católico, la vida monástica tenía muy poco atractivo para mí. Muy jovencito, empecé a trabajar como aprendiz de talabartería y aprendí mucho sobre la tapicería. Consumía un cuarto de galón de vino al día, pero eso era normal donde yo vivía. Todo el mundo tomaba vino. Y aunque es cierto que no se veía mucha embriaguez, sí recuerdo que cuando yo era joven había unos personajes en la aldea que provocaban en los líderes de la comunidad gestos de lástima o, a veces, de enfado, al comentar sobre ese borracho, Henry o Sepaurejules, porque bebían demasiado. Eran, sin lugar a duda, los alcohólicos de nuestro pueblo. El servicio militar era obligatorio, y yo lo cumplí con los demás de mi generación, marchando con el paso de ganso por los cuarteles alemanes y participando en la supresión del levantamiento de los Boxers en la China. Fue la primera vez que estuve lejos de casa. Muchos soldados que han sido abstemios en su país aprenden a tomar bebidas nuevas y fuertes en el extranjero. Así fue que, con mis camaradas, probé de todo lo que ofrecía el lejano oriente. Sin embargo, no puedo decir que debido a esta experiencia adquiriera una afición por el licor fuerte. Cuando regresé a Alemania, me asenté para completar mi aprendizaje, bebiendo el vino del país como de costumbre. Muchos amigos de la familia habían emigrado a Estados Unidos, así que a los 24 años decidí que los Estados Unidos me ofrecían unas oportunidades que no tendría en mi suelo natal. Vine directamente a una creciente ciudad industrial del Medio Oeste, donde he permanecido casi todo el tiempo desde entonces. Los amigos de la juventud, que habían dado el paso antes que yo, me acogieron calurosamente. Por varias semanas después de mi llegada, me festejaron y atendieron en la colonia de alsacianos de la ciudad, que ya era bastante grande, y en los bares y clubes alemanes. Pronto decidí que el vino de Estados Unidos era muy inferior. Y opté por tomar cerveza. Aficionado al canto, me afilié a una sociedad de canto alemana que tenía una sede muy buena. Allí pasaba las tardes, divirtiéndome con los amigos con los recuerdos de la vieja patria, cantando las viejas canciones que todos conocíamos, jugando sencillos juegos de cartas por tragos y consumiendo grandes cantidades desde cerveza. En aquella época, yo podía ir a cualquier bar, tomarme una o dos cervezas, salir y seguir como si nada. No tenía las mínimas ganas de sentarme en una mesa y pasar la mañana o la tarde entera bebiendo. Sin duda, por ese entonces, era alguien a quien le daba igual beber o no. Nunca había habido borrachos en mi familia. Yo venía de un buen linaje, de hombres y mujeres que bebían vino toda su vida como bebida normal, y aunque de vez en cuando se emborracharan en celebraciones especiales, al día siguiente seguían con su rutina como siempre. Llegó la época de la prohibición. Respetuoso de la ley de la nación, me resigné a la voluntad de los legisladores federales y dejé de beber por completo, no porque pensara que hiciera daño, sino porque no podía conseguir lo que acostumbraba tomar. Ustedes darán que en los primeros meses del cambio muchos hombres que antes solían tomarse unas cervezas todos los días o un trago de whisky de vez en cuando, sencillamente abandonaron toda bebida alcohólica. Sin embargo, esa situación no duró mucho para la gran mayoría de nosotros. Veíamos muy claramente que la prohibición no iba a funcionar. No tardó mucho en establecerse como institución el alambique casero, y los hombres empezaron a buscar con ahínco libros de recetas viejos para la elaboración de vino. Pero, por 2 años, yo apenas probé un trago, y mientras tanto me inicié en los negocios por mi cuenta, fundando una fábrica de colchones que actualmente es una empresa industrial importante en nuestra ciudad. Me iba muy bien con la planta y con el trabajo de tapicería. Todo indicaba que sería independiente financieramente para cuando alcanzara la mediana edad. Para esa época, yo ya estaba casado y estaba pagando la hipoteca de nuestra casa. Al igual que la mayoría de los inmigrantes, quería ser alguien en la vida y tener cosas de valor, y yo estaba muy contento y satisfecho con el éxito que había logrado gracias a mis esfuerzos. Claro que me hacían falta los viejos encuentros sociales, pero no se me antojaba beber ni un vaso de cerveza. Empecé a recibir invitaciones de amigos que estaban elaborando con éxito cerveza en la casa. Decidí que, si mis socios podían hacerlo, yo podría intentarlo. También, y así lo hice. No tardé mucho en elaborar una cerveza bastante decente, con uniformidad y bastante carácter. Estaba consciente de que la cerveza que estaba preparando era mucho más fuerte que la que solía tomar antes, pero nunca sospeché que al beberla con regularidad me darían ganas de tomar algo todavía más fuerte. Faltó poco tiempo para que se estableciera el contrabandista de licores como institución en esta ciudad, al igual que en las otras. Me iban bien los negocios, y, en mis recorridos por la ciudad, me invitaban a menudo a tomarme un trago en algún bar clandestino. Yo consideraba normal mi elaboración de cerveza en la casa y los contrabandistas de licores y sus actividades. Iba tomando cada vez más la costumbre de hacer los negocios en un bar clandestino, y, con el tiempo, ni eso me hacía falta como pretexto. Los bares clandestinos por lo general vendían whisky.
La cerveza ocupaba demasiado espacio y no se podía esconder una jarra de cerveza bajo el mostrador, lista para tirarla si aparecía la policía. Yo estaba desarrollando una técnica de tomar completamente nueva. No tardé mucho en agarrarle el gusto al licor fuerte, y por primera vez conocí la náusea y los dolores de cabeza, pero, como en los viejos tiempos, yo los toleraba. Sin embargo, poco a poco, llegó el punto en que ya no pude hacer otra cosa que tomarme un trago por la mañana. Me convertí en un bebedor periódico. Poco a poco, me sacaron del negocio que yo había fundado, y pasé a ser un mero tapicero general en un pequeño taller al fondo de la casa. Mi esposa me reprendía a cada rato, viendo que la bebida ocasional iba reduciendo el trabajo que yo conseguía. Empecé a traer botellas de alcohol a la casa. Las escondía cuidadosamente por toda la vivienda y en cada rincón del taller. Tuve todas las experiencias habituales del alcohólico, que sin duda es lo que yo era para ese entonces. A veces, después de recuperar la sobriedad tras varias semanas de beber fuerte, decidía, en un arranque de moral, dejar la bebida. Firmemente decidido, me deshacía de las pintas de licor, tirándolas, y rompiendo las botellas, resuelto a no volver a probar otro trago. Me iba a enderezar. A los 4 o 5 días, empezaba a buscar por todas partes de la casa y el taller las botellas que había destrozado, maldiciéndome por ser tan necio. Mis tragos periódicos llegaron a ser cada vez más frecuentes, hasta que ya solo quería beber todo el tiempo, trabajar lo menos posible y, con el tiempo, solo cuando lo exigían las necesidades de la familia. En cuanto cumplía con ellas, gastaba todo lo que ganaba como tapicero en la bebida. Me comprometía a cumplir con un pedido y no terminaba el trabajo. Los clientes perdieron la confianza en mí, al punto en que el negocio que conservaba solo se debía a mi reputación como artesano maestro de mucha experiencia. Decían mis clientes que yo era el mejor tapicero cuando está sobrio, y yo todavía tenía mis seguidores, clientes que me daban trabajo, a pesar de que condenaban mis malos hábitos, porque sabían que, al fin y al cabo, estaría bien hecho. Yo siempre había sido un buen católico, quizás no tan devoto como debía serlo, pero asistía con bastante regularidad a los servicios religiosos. Nunca había dudado de la existencia de un ser supremo, pero ahora faltaba la iglesia donde antes había sido miembro del coro. Desafortunadamente, no tenía ningún deseo de consultar con el sacerdote sobre mi problema con la bebida. De hecho, me asustaba la idea, porque tenía miedo de lo que me diría. A diferencia de muchos católicos, quienes a menudo hacían una promesa por un plazo, definido 1 o 2 años o el resto de la vida, yo jamás y de ninguna manera quise hacer una promesa ante el sacerdote. Sin embargo, cuando por fin me di cuenta de que el licor realmente me tenía vencido, quise dejar de beber. Mi esposa pedía por correspondencia las recetas que curaban el consumo habitual de alcohol que se ofrecían en anuncios y me las daba con el café. Hasta yo mismo las pedía y probaba. Pero ninguna de esas curas sirvió para nada. Entonces pasó algo que me salvó. Un alcohólico que era médico vino a verme. No me habló como sacerdote. De hecho, la forma en que hablaba era perfecta para yo entenderlo. Él no tenía ganas de saber nada, salvo si yo estaba definitivamente seguro de que quería dejar de beber. Le dije, con toda la sinceridad que pude, que sí. Aún así, no entró en pormenores sobre cómo él y un grupo de alcohólicos con quienes andaba habían podido vencer sus dificultades. En lugar de eso, solo me dijo que algunos de ellos querían hablarme y que vendrían a verme. Para ese entonces, el doctor les había comunicado su conocimiento a solo unos pocos hombres, que no llegaban a más de 4 o 5. Ahora ascienden a más de 70 individuos. Y los mantenía ocupados, ya que, como luego me enteré, parte del tratamiento consiste en que estos hombres vayan a ver y hablar con alcohólicos que quieran dejar de beber. Él ya les había impartido su propio espíritu, de tal manera que siempre estaban listos y dispuestos a ir a donde los mandara. Como médico, él sabía muy bien que esta misión y el sentido del deber los fortalecerían, tal como fue el caso conmigo más tarde. La visita de estos hombres me impresionó de inmediato. Mientras que las prédicas y las oraciones me llegaban muy poco, con ellos ya de una vez quise aprender más. Yo podía ver que estaban sobrios. El tercer hombre que me vino a ver había sido uno de los más exitosos de su compañía en atraer negocios. En unos pocos años había caído de la cima del éxito a ser un cliente en continuo trajín, que todavía iba a los mejores bares, pero que no era bien recibido ni por los dueños ni por sus clientes. Me contó que su propio negocio ya prácticamente había desaparecido para cuando descubrió la solución. Tú has seguido los caminos del hombre, y siempre fallan, me dijo, no puedes vencer a menos que sigas el camino de Dios. Yo nunca había oído hablar del remedio descrito precisamente de esa manera. Con unas pocas frases me hizo sentir a Dios en términos personales. Me lo explicó como una entidad que se interesaba por mí, un alcohólico, y dijo que lo único que yo tenía que hacer era estar dispuesto a seguir su camino y que podría superar las ganas de beber mientras lo siguiera. Así fue que me encontré dispuesto a probar el tratamiento, pero sin saber cómo hacerlo, aparte de una manera poco clara. Sabía de alguna manera que no era solo cuestión de ir a la iglesia y llevar una vida moral. Si eso era todo, entonces dudaba de que fuera la solución que buscaba. Él siguió hablando y me dijo que había descubierto que el plan tenía su fundamento en el amor y el ejercicio del mandamiento de Cristo, que dice, ama a tu prójimo, como a ti mismo.
Tomándolo como base, razonó que, si uno seguía esa regla, no podía ser egoísta. Y yo lo veo así. Además, dijo que Dios no podría aceptarme como seguidor sincero de su divina ley a menos que yo estuviera dispuesto a ser completamente sincero en el momento de comprometerme. Era totalmente lógico. Mi iglesia enseñaba lo mismo. Yo siempre lo había sabido, en principio. También hablamos de nuestra moral personal. Todo el mundo tiene algún problema en este ámbito, pero no hablamos mucho de eso. Mi invitado sabía perfectamente bien que, al intentar seguir a Dios, yo estudiaría ese tema por mi cuenta. Aquel día le entregué mi voluntad a Dios y le pedí orientación. Pero nunca pensé en esa acción como algo que había que hacer y nada más. Pronto me di cuenta de que había que seguir renovando ese simple acuerdo con Dios y que siempre tendría que cumplir mi parte del mismo. Así que empecé a orar y a dejar mis problemas en las manos de Dios. Por mucho tiempo me la pasaba probando de forma bastante tonta al principio, ya lo sé, pero muy sincera, no quería ser falso. Y empecé a llevar a la práctica lo que estaba aprendiendo a diario. No pasó mucho tiempo antes de que mi amigo médico me mandara a contarles a otros alcohólicos acerca de mi experiencia. Este deber, junto con las reuniones semanales con mis compañeros alcohólicos y la reafirmación diaria de mi contrato con Dios, me han mantenido sobrio, todo lo demás había fallado. Hace años ya que me mantengo sobrio. Los primeros meses fueron difíciles. Pasaron muchas cosas, intentos de nuevos negocios, preocupaciones menores y un sentimiento general de abatimiento casi me llevaron de nuevo a la bebida, pero pude seguir adelante. Sobre la marcha, parece que cada día adquiero nuevas fuerzas para resistir mejor. Y cuando me altero, me pongo malhumorado o estoy fuera de sintonía con mis prójimos, sé que estoy fuera de sintonía con Dios. Al buscar donde fallé, no es difícil dar con ello y corregirlo, porque me he probado a mí mismo, y a muchos otros que me conocen, que Dios puede mantener sobria a una persona, si se lo permite.